Hola, soy Mireia López, de cuarto de la ESO-A, y os presento mi sección de Nos falta el nombre, donde los alumnos de cuarto han escogido palabras que yo os voy a presentar, nuevas e innovadoras, y espero que os gusten. Parole, 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 parole. Molt bé, per aquesta secció donem la benvinguda a Mireia López, que ens porta una part del programa que s'anomena Ens falta el nom. Conta'ns en què consisteix. Hola, hoy vengo con la misión de expandir los horizontes de la palabra, de abrir las mentes centradas en palabras comunes, insípidas. Vengo dispuesta a marcar un antes y un después en el diccionario, con la ayuda de los alumnos de cuarto de la ESO de nuestro instituto. Nos han propuesto unas palabras innovadoras, nuevas y originales que darán un giro a nuestra lengua. Tinc unes ganes d'escoltar les paraules. ¿Habías pensado alguna vez en aquel diciembre sin frío, que parece que estés en Amazonas? Sí, la veritat és que cada vegada es donen més d'aquestos. Diuen que és pel canvi climàtic. Exacto, pues a este fenómeno poco común, pero cada vez más frecuente, lo hemos llamado niciembre. Brillant. La definición quedaría tal que así. La definición quedaría tal que así. Dícese de aquel mes de invierno en que ni nieva ni hace frío. La veritat és que la següent paraula promet. Y tanto. La siguiente palabra es muy curiosa, ya que es un fenómeno que todos conocemos, pero nunca le hemos llegado a poner nombre, hasta ahora. Com el nom de la punta de les trenilles de les sabates. De hecho, a eso se le llama herrete. De veritat, no ho sabia, misteri resolt. La próxima palabra se refiere a aquel amigo bocazas que presume de hablar todos los idiomas conocidos, pero no tiene idea de ninguno de ellos. Cuando se encuentra en una reunión, en una fiesta y hay alguna persona extranjera, se viene arriba, se crece y comienza su demostración. La veritat és que això només pot desembocar en desastre i moltes rises per part dels amics. Pues a esta persona en concreto le hemos llamado niúnglota. Niúnglota. Dícese de la persona con exceso de confianza en su capacidad de hablar lenguas extranjeras, que va inventando su lenguaje sobre la marcha, con la consecuencia de crear confusión y estrés en los habitantes que intentan comunicarse con ellos en países extranjeros. Jope, que interessants que són estos redactors, no? Que originals. Bé, crec que vaig a cridar a la RAE per a que adapte aquestes paraules. Deberías hacerlo, Sofía. Ahora tenemos una palabra perfecta para la gente torpe y poco habilidosa como yo. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos tropezado con una piedra y el que lo niega miente. Pues hemos decidido crear la palabra tropiedrar. Tropiedrar. Acción instantánea de tropezar con una piedra o similar y caer estrepitosamente al suelo. Habitualmente se intenta disimular, simulando que la persona que ha tropezado se ha agachado a recoger alguna cosa. Estic convençuda de que als nostres oients també els ha passat això alguna vegada, encara que, per supost, la majoria ho negarà. La siguiente palabra es una de las cosas más comunes y que te da tanta rabia como... Com xafar una peça de Lego o que t'explote el bolívic mentre fas un examen. Exacto, gracias. Pero esta palabra tiene que ver con la ropa. No ens deixes en la intriga. Conta'ns de què es tracta. Vale, paciencia. Nuestra siguiente palabra nos recuerda a aquel calcetín solitario, triste, sin compañía alguna, que busca a su pareja. A ese pobre calcetín lo hemos llamado caltero. Caltero. Dícese del común calcetín que permanece soltero al perder a su pareja, tras sufrir una reciente y drástica separación a causa de una puesta de lavadora. A raíz de este fenómeno molesto hecho, nos encontramos con la gran dificultad de dar con la exacta localización de su respectivo cònyuge. La veritat és que aquestes paraules compleixen la seva funció però a la perfecció, Han marcat una fita en la llengua. Se lo debemos agradecer a los chicos y chicas responsables de las definiciones. Ya no queda tiempo ni palabras, solo me queda decir hasta pronto. Vinga, fins al pròxim programa. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Bé, i per a continuar amb el programa, anem a escoltar una cançó que s'anomena Club de fans de John Boy, de Love of Lesbian, que és una banda espanyola d'indie.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8,80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó. ¿Con cuál van a empezar? A ti te daba igual. Dijiste acertará. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible, no. Misterio. Y quien tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré. Saber más de ti. Yo no soy fan, otro fan de John Boy. Odia a John Boy, tú odiarás a John Boy. De aquellas masas era el gran insecto. Tiene poderes, llegaste a decir. Creo que lleva media vida huyendo. Quizás le pasa lo mismo que a mí. Había expandido su emisión global desde Lima hasta Reykjavik. Y sin embargo a quien tenía cerca no podía transmitir mirada universal de alcance personal. Me hipnotizó por fin con su verso letal. ¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible o no. Misterio. Y que tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré. Nunca sabré si yo no tengo su don. Si yo no tengo su don.